Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero en titulares. Es noticia Estados Unidos. Aumenta a 53 los migrantes que murieron asfixiados en un camión en Texas. Entre los fallecidos hay 27 mexicanos, 14 hondureños, 7 guatemaltecos y 2 salvadoreños. Los gobiernos involucrados prometen encontrar una salida para evitar que una tragedia como esta se repita. Les contamos. En noticia Brasil, crece el escándalo de corrupción en el Ministerio de Educación. Este miércoles, un grupo de parlamentarios obtuvo los votos necesarios para pedir una investigación más amplia. Por el caso, el exministro Milton Ribeiro está detenido y salpica directamente al presidente Jair Bolsonaro. Les contamos y lo analizamos. En Noticia Colombia, este miércoles el presidente electo Gustavo Petro se reunió con su principal adversario político, máximo representante de la extrema derecha, el expresidente Álvaro Uribe. Reforma tributaria, salud y seguridad fueron algunos de los temas tratados. Analizamos sus implicaciones en esta nación. En Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia, Estados Unidos continúan las reacciones tras la muerte de 53 migrantes al interior de un camión de carga abandonado en Texas, Estados Unidos. En México, las autoridades están atentas debido a que un número importante de las personas fallecidas eran de origen mexicano. Desde Ciudad de México, nuestro corresponsal Eduardo Martínez nos cuenta. Antes de ser abandonado, el tráiler que transportaba 67 migrantes de distintas nacionalidades y que ingresaron a territorio estadounidense sin documentos, debió cruzar por 2 puntos de control en Estados Unidos. Así lo informó el titular del Instituto Nacional de Migración. El tráiler pasó los puntos de revisión migratoria de CBP en los Estados Unidos, donde fue captado por las cámaras de seguridad a las 14:50 horas del día lunes 27 de junio en el Encinal, Texas, a 56 kilómetros de la frontera, y también en Cotulla, Texas, a 109 kilómetros de la frontera. El vehículo de carga recorrió 235 kilómetros antes de llegar al punto donde fue hallado. En su interior fueron encontradas las personas que viajaron en condiciones de hacinamiento y sin ventilación alguna. Las autoridades informaron que coadyuvan ya en las investigaciones debido a que 27 de los fallecidos eran de origen mexicano. En coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración realiza acciones para cubrir los gastos funerarios, la repatriación de los cuerpos de los mexicanos fallecidos, así como para contactar a los familiares y también estar solicitando y apoyando para el otorgamiento de visas humanitarias y que puedan estar en los Estados Unidos. La consternación provocada en México es compartida por la comunidad hispana y también por los mexicanos que viven del otro lado de la frontera y que se han solidarizado además con las familias de quienes murieron con la esperanza de haber alcanzado el llamado sueño americano. Y yo les dijera a ellos, a las personas que están allá y que están huyendo, que la piensen bien antes de venir para acá porque hay un riesgo tremendo. Y especialmente en este tiempo que está bien caliente el tiempo. Estas personas vienen aquí porque quieren hacer una vida mejor. Y es not fair, no es justo que los abandonen así, que los abandonen porque son humanos, son seres humanos. Entre México y Estados Unidos, el tema migratorio se ha mantenido como una prioridad. Incluso será tema en el encuentro que sostendrán los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden el próximo 12 de julio en Washington. Estudiosos del tema esperan que se concrete un plan que permita regular los flujos y brindar seguridad a quienes por distintas circunstancias se ven obligados a dejar sus países. Obviamente el tema laboral no lo es todo, pero sí es poco más de la mitad, debe ser 60-70% de todos los migrantes que van a trabajar, y los otros de migración forzada, pues darles asilo, darles refugio temporal, atenderlos,
Sin embargo, el gobierno estadounidense mantiene el reforzamiento de su política en la materia. Hasta el momento continúa vigente el Título 42 implementado por el expresidente Donald Trump y con el que han sido expulsados casi 2 millones de personas, situación que orilla a los migrantes a buscar formas y rutas cada vez más peligrosas para internarse a ese territorio. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México. Allí los hechos, de inmediato vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Bernardo Méndez Lugo, director ejecutivo de América Sin Muros, Fundación Promigrante con sede en Ciudad de México. Nos acompaña desde esta capital de esta nación norteamericana. Bernardo, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas noches, licenciada Tatiana Pérez. Un saludo cordial a todo el equipo de Telesur, operadores, enlaces, reporteros. Encantado de estar en contacto para comentar este trágico acontecimiento, Tatiana. Un trágico acontecimiento, realmente pensar solamente en ese momento, 53 personas muertas, 16 se encuentran en grave estado en hospitales en Texas y muertas además por asfixia con un altos niveles de temperatura que había el pasado lunes. Calculaban las autoridades que uno de los días más calurosos de los últimos meses en el estado de Texas, en Estados Unidos. En este contexto, Bernardo, dicen las autoridades que una línea de investigación es buscar a los culpables. ¿Qué crees al respecto? ¿Será realmente posible establecer dónde encontrarlos en una frontera además tan porosa? Y si se toman las libertades para transportar ilegalmente de esta manera a 53 personas en ese nivel en que estaban. Tienes razón, Tatiana. Creo yo que focalizar el problema en encontrar a los culpables está minimizando aspectos de tipo estructural, que es el tema de las razones que las personas tienen para buscar desesperadamente nuevas opciones de vida. Así que si bien en esta próxima reunión de los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente Joe Biden, programada para el 12 de julio, se abordará principalmente esta situación bilateral migratoria, no solamente en el ámbito de la frontera norte. Recordarás que pues buena parte de los migrantes que proceden de otros países entran por el sur de México. Aquí hay un componente importante, Tatiana, de que prácticamente más de la mitad de los fallecidos eran mexicanos, lo cual también nos está revelando desde hace varios meses de que hay una problemática también económica y de éxodo en algunas regiones de México. Nosotros esperamos en América Sin Muros soluciones de tipo más estructurales para ver de qué manera en los países de origen se ataca de raíz lo que lleva a las personas a migrar, la migración forzada, los temas de extrema pobreza, falta de empleos dignos, situaciones actualmente también que influyen de cambio climático. Así que, Tatiana, estamos esperanzados que esta reunión bilateral arroje algunos buenos resultados, porque recordemos que en la Cumbre de las Américas celebrada a principios de junio en la ciudad de Los Ángeles, la declaración que hicieron 20 países, pues estaba como más en un énfasis de prevención y de combate al tráfico de personas. Es correcto de que el tema del tráfico y trata de personas pues se tiene que combatir, se tiene que ver de qué manera las personas tengan seguridad, pero el tema tiene que ver con razones de fondo en los programas de cooperación y desarrollo, Tatiana Pérez. Así es, Bernardo, todo esto que dices es el asunto estructural, lo que subyace a una situación tan dramática que tiene como expresión esta tragedia en donde mueren 53 personas asfixiadas en este camión en Texas. Pero otro punto importante para conocer tu opinión es ¿hasta cuándo dejarán
¿O hasta cuándo seguirá tratándose al migrante como un delincuente, como un ladrón, si esto no es así? Si lo que están haciendo es tratando de sobrevivir y por eso se van a otro país buscando una vida mejor por esta supervivencia. Un asunto fundamental entonces sería dejar de tratar al migrante como un delincuente, como un ladrón. Exactamente, Tatiana, y hay que notar algo muy importante en este trágico acontecimiento. Fue en territorio de los Estados Unidos. Esto quiere decir que de alguna manera las autoridades que controlan el paso de vehículos y de personas, no puedo yo afirmar nada, pero es muy extraño que haya podido avanzar este tráiler, este vehículo con más de 63 personas, con niños, mujeres, y si en el pasado vivimos situaciones muy dolorosas, recordarás en 2010 el asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, ahora se desarrolla este trágico acontecimiento en el territorio de Texas. Así que se trata no de criminalizar la migración, sino de buscar fórmulas donde esperamos que también los organismos internacionales como ACNUR y la Organización Internacional de las Migraciones, pues también participen para que se creen más protocolos de protección al migrante, Tatiana Pérez. Y es que aquí, Bernardo, uno no deja de preguntarse exactamente eso que planteas. ¿Cómo pasan por los controles fronterizos? Lo decía además la autoridad en México en la nota que nos precedía, y no se dan cuenta que había más de 60 personas en ese remolque, en este contenedor de este camión en Texas. Pasan controles fronterizos en esa zona que está tan custodiada, que está llena de cámaras, entonces pues algo tiene que estar pasando, si tendrá que haber una investigación realmente profunda con respecto a la complicidad de esas autoridades. Efectivamente, Tatiana, hay personas que, pues lo hemos dicho en América Sin Muros, participan en el tráfico de personas. Es un negocio jugoso para algunas bandas criminales, además del tema del narcotráfico y la trata también para explotación sexual. Eso también se nota en algunas localidades del sur de México. La Fundación de Mujeres Chiapanecas, que encabeza la psicóloga Fabiola Díaz, nos ha señalado que en Tapachula pues se nota ese tema del tráfico y de la trata de personas. Así que son muchas aristas, Tatiana, que tenemos que observar en todos los lugares de tránsito, recordando que ya una buena parte de los migrantes ante este sellamiento fuerte de la frontera y lo que la propia vicepresidenta Harris ha dicho, no son bienvenidos, se están quedando una buena parte de estos que antes eran transmigrantes. Estamos ahorita procesando más de 100,000 visas de refugio a través de la Comisión Mexicana de Asistencia a Refugiados, la COMAR. Así que vamos a seguir atentos, Tatiana, para esta reunión del 12 de julio. Esperemos que haya buenos resultados, pero esto no debe exceptuar a los gobiernos de Centroamérica. Creo que de alguna manera Costa Rica está dando un buen ejemplo con el apoyo a los nicaragüenses. Se calcula que puede haber hasta 500,000 en Costa Rica y creo que tiene que estar incluida Costa Rica y Nicaragua en un plan de cooperación, no solamente lo que se denomina el Triángulo del Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, sino Nicaragua y Costa Rica deberían estar en este esquema de cooperación y de búsqueda de soluciones de mediano y largo plazo, Tatiana Pérez. Pues que estén todos aquellos que pueden realmente aportar para que, primero, quien migre pueda hacerlo con seguridad y segundo, que sería lo ideal, no tengan que irse de su país porque allí encuentran todo para sobrevivir. Bernardo, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a Telesur y felicitaciones por todas las noticias y programación que tienen. Muchas gracias, Bernardo. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en noticia a Brasil, crece el escándalo de corrupción en el Ministerio de Educación. Este miércoles un grupo de parlamentarios obtuvo los votos necesarios para pedir una investigación más amplia. Por el caso, el exministro de Educación Milton Ribeiro está detenido y salpica directamente al presidente de la nación, a Jair Bolsonaro. Les contamos y lo analizamos en minutos en Es Noticia. En noticia Brasil, con el aval de 31 congresistas, se solicita al Senado una comisión parlamentaria de investigación que indague, que profundice sobre los actos de corrupción en el Ministerio de Educación. Vamos a revisarlo. El líder de la oposición en el Senado, Randolfo Rodríguez, presentó este martes la solicitud para que se conforme una comisión parlamentaria de investigación para que aborde los indicios que relacionan al exministro de Educación, Milton Ribeiro, por desvío de recursos públicos y tráfico de influencias con la gestión del presidente Bolsonaro. El senador Rodríguez, a través de su cuenta en Twitter, informó: "Nos acabamos de reunir con el presidente del Senado, que se comprometió a analizar este martes 5 de julio la apertura del IPC, del MEC. Salimos de la reunión convencidos de que tendremos CPI. Para crear una CPI se necesitan 27 firmas de congresistas como mínimo". Rodríguez alcanzó el apoyo de 31 rúbricas. La iniciativa ganó fuerza al conocerse el audio de una llamada que involucra a Bolsonaro en alertar la detención del exministro Ribeiro, así como denuncias en medios locales con relación a los vínculos de clérigos amigos del gobierno. En este sentido, Rodríguez señaló que Bolsonaro teme a las declaraciones de Ribeiro y los pastores Gilmar Santos y Arthur Moura, ya que hay indicios de corrupción que se gestaron en el Palacio del Planalto. Liberar fondos para la construcción y renovación de escuelas, asistencias y fortalecimientos de universidades públicas. No, Bolsonaro libera fondos para amigos y usa dinero público para intentar frenar el CPI do MEC. ¿De qué tienes miedo, Bolsonaro? ¿Habrá IPC? Sí, denunció Rodríguez a través de su cuenta en Twitter. Por otra parte, otro escándalo involucra al presidente Bolsonaro. Este miércoles se dio a conocer a través de los medios que 5 funcionarias de la Caixa Económica Federal denunciaron al presidente de la entidad, Pedro Guimares, por acoso sexual. El Ministerio Público investiga el caso. El gobierno no se ha pronunciado todavía. Sumamos información a esta hora con Nacho Lemo, nuestro corresponsal permanente de Sao Paulo. Hola Nacho, muy buenas noches. De escándalo en escándalo, ¿qué dice el gobierno del presidente Bolsonaro? Así es, Tatiana, significará seguramente un desgaste para el gobierno de Jair Bolsonaro, tal como fue aquella comisión parlamentaria de investigación sobre la crisis sanitaria en Brasil, que había analizado cuál fue la responsabilidad del gobierno de Jair Bolsonaro en las hoy ya 670.000 muertes aproximadamente por COVID-19. Lo mismo que ocurrió durante el año pasado tiende a ser el escenario en los próximos días y justamente a 3 meses de las elecciones presidenciales, porque ya el presidente del Senado brasileño, Rodrigo Pacheco, anunció que la semana que viene tomará una determinación sobre la instalación o no de esta comisión de investigación parlamentaria sobre la corrupción en el Ministerio de Educación. Como bien indicaban en el informe, hay investigaciones sobre el ex ministro hoy de Educación, Milton Ribeiro, que salió del cargo y fue preso durante un día por la Policía Federal, luego fue liberado por una determinación de la justicia brasileña, pero lo cierto es que es
foco de investigaciones en estos momentos a través del Parlamento, o esa es la intención por lo menos de estos más de 30 parlamentarios que firmaron un pedido para que se abra esta investigación. Las denuncias salpican directamente al presidente Jair Bolsonaro, que aparece citado en audios que fueron revelados por los medios brasileños, en los que el exministro de Educación afirmaba que Bolsonaro destinaba dinero para privilegiar a pastores neopentecostales aliados o amigos, concretamente entre comillas, del pastor Gilmar, este pastor también cercano a Jair Bolsonaro. Lo cierto aquí es que se estaba destinando dinero, según esta denuncia, para sectores aliados al presidente Jair Bolsonaro, que correspondía a la educación brasileña. En medio de recortes grandes sobre la educación, aparece un caso de corrupción destinando el dinero público a sectores aliados al presidente Jair Bolsonaro. Esto, repito, a 3 meses prácticamente de las elecciones presidenciales. Entonces veremos si se abre esta comisión y cuál será el efecto sobre Jair Bolsonaro, que ya en las encuestas se muestra con números muy bajos, muy por detrás de la intención de voto que tiene el expresidente Lula da Silva. Tatiana. Muchísimas gracias, Nacho. Todos estos hechos los vamos a llevar de inmediato con el análisis. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Para ello les presento nuestro invitado en estudio. Breno Alman es periodista, analista, es el director del medio de comunicación Ópera Mundi. Breno, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Decíamos de escándalo en escándalo, pero parece que ya no le sorprende, te lo pregunto como analista, por supuesto como periodista y como ciudadano brasileño, si ya no le sorprende todos los escándalos en los que está inmerso el presidente Bolsonaro. Y no, además con pruebas. No, para nada. Es una corriente de hechos que van desnudando lo que es la administración de Bolsonaro y van poniendo su situación en un escenario cada vez peor. Bolsonaro está en un momento muy difícil de su candidatura a la reelección. Los últimos hechos de las últimas semanas son muy desfavorables a él. Se sale la Comisión Parlamentaria de Inquérito sobre el Ministerio de la Educación. Eso podría ser el beso de la muerte en su candidatura reelectoral. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido el peso de la muerte? ¿Cómo funcionan las comisiones parlamentarias en Brasil? Primero, tardan mucho. Si se empieza ahora la comisión, va hasta las elecciones. La prensa va a dar bastante destaque a lo que se pasará en esas comisiones parlamentarias, incluso porque el Senado tiene sus propios medios de comunicación. Eso va a tener mucha repercusión en el país. Y la única argumentación que Bolsonaro aún tiene para utilizar, que es que él tiene un compromiso contra la corrupción, eso se va al piso. Se va a desvelar muy claramente cómo funciona el gobierno Bolsonaro con redes de corrupción por todos los lados y especialmente en una área tan sensible a la población que es la educación. ¿Quién crees que está detrás de la filtración de los audios? Porque es que con cada uno de los escándalos hay pruebas. En este caso particular aparece el audio y por eso él es ministro, que luego es detenido. Él dice, es que sí, el presidente Bolsonaro hizo esto y esto y esto. Es decir, ahí está la prueba, más el testigo que lo cuenta. Mira, yo no tengo claro quién es el responsable por el audio, pero te cuento una anécdota, un chiste, que es un chiste brasileño, pero es un chiste de todas las partes del mundo. Cuando un navío empieza a afundar, los ratones son los primeros a salir corriendo, ¿no? Para fugarse del naufragio. Sí. Entonces, en ese momento que Bolsonaro parece estar muy cercana de un naufragio, esos ratones que eran de su bando empiezan a filtrar informaciones para salvar sus cuellos o negociar espacios en la nueva situación política que el país va a vivir después de 2022. Entonces yo creo que esas informaciones vienen del bando de Bolsonaro, de gente que decía, mira, yo era malo, pero acuérdense que en la última etapa yo ayudé en el tema. Yo era malo, pero ahora quiero ser bueno y tengo la prueba para que no me den tan duro. Eso son las características de las democracias liberales y electorales, ¿no? O sea, un juego permanente para garantizar la supervivencia de los jugadores de ese tipo de game. En todo caso, vemos que hay sectores de la derecha y de la extrema derecha que siguen estando muy cercanos al presidente Bolsonaro. Y no solamente
en sus asesores, en el tren ministerial, sino también dentro del Congreso. Sí, él sigue con, primero él tiene un tercio del país, no es poca cosa con un gobierno tan desastroso, un gobierno que no tiene nada a presentar de positivo, un gobierno que ha llevado el país a 700.000 muertes durante la pandemia, a la hambre, 33 millones de brasileños hoy pasan hambre, o sea, es un gobierno que tiene un tercio de apoyo de la sociedad, de las capas más ricas, del empresariado, de los grupos, en los grupos evangélicos, tiene aún una fuerte presencia en los sectores ¿Y para ellos policiales y militares. Para ellos, ¿por qué se mantiene ese tercio de la población? Para ellos, ¿qué hubo? Hay sectores de la burguesía brasileña que jamás ganaron tanta plata cuanto con Bolsonaro. El agrobusiness, la mineración, la burguesía financiera, los bancos, jamás ganaron tanta plata. Y eso representa esos sectores, aunque muy minoritarios, tienen mucha influencia sobre determinados sectores, especialmente en las capas medias. Por eso que uno, cuando mira las encuestas, tiene claridad de una situación. Lula es el candidato de los trabajadores, de los pobres, de los asalariados medianos. Bolsonaro, el tercio que él mantiene, está ubicado en las capas ricas del país, ¿no? Y también eso ha tenido efecto en la cantidad de privatizaciones. Recuerdo que una vez conversábamos contigo precisamente donde decíamos, es que esto es la feria de las privatizaciones. ¿Cuánto más falta por privatizar? Lo que pasa es que Brasil es un país tan grande que sí faltaría mucho. Sin embargo, han tocado asuntos centrales como Electrobras y Petrobras. Electrobras está privatizada. Ese es un problema para un eventual gobierno entrante. Lula. Un problema grave, porque eso no corresponde solamente a la privatización de una empresa de energía, representa la privatización de 50% de los ríos del país, porque nuestra energía en Brasil es fundamentalmente, 65% de la energía brasileña es hidroeléctrica, viene de los ríos, y Electrobras controla esos ríos. Eso es de una gravedad impresionante que esté en las manos privadas. Petrobras no ha sido privatizada exactamente, pero lo que ha hecho el gobierno Temer, y después Bolsonaro lo radicalizó. Petrobras salió vendiendo sus activos, sus refinerías especialmente. Entonces, Brasil hoy importa benzina, importa combustible. Vende petróleo, importa combustible. Porque no tiene refinerías. Esas refinerías fueron vendidas y se mantiene el precio elevado, equiparado al padrón internacional, aunque Brasil sea autosuficiente de petróleo, exactamente porque eso corresponde a los intereses de los grupos que adquiriran esas refinerías en la privatización. Porque, los grupos que mantienen al presidente Bolsonaro. Si los precios no son altos, ellos no importan. Si no importan, el país puede correr un riesgo de escasez de benzina, de escasez de combustible. ¿No? Entonces es un escenario muy grave eso que está puesto en el país. Ahora, en términos parlamentarios, Tatiana, lo que se pasa, en Brasil hay una cosa muy rara que creo que no hay en otro país. Hay una cosa que se llama el presupuesto secreto. ¿Y eso qué es? Hace unos 7 años, el Congreso, con su mayoría de derecha, aún bajo el gobierno Dilma, aprobó el derecho de los parlamentarios de tener enmiendas impositivas al presupuesto de la Unión. O sea, si yo soy un diputado, yo tengo una plata que yo puedo poner, 50% de esa plata tiene que ser en salud, los otros 50% yo puedo poner esa plata donde yo quiera en mis bases electorales. Son enmiendas impositivas, el gobierno no puede... ¿Y cada uno de los diputados puede hacer esto? Cada uno puede. En las dos cámaras. Cada senador puede hacerlo, las bancadas de los partidos pueden hacerlo, y hay una otra cosa que es el presupuesto secreto. O sea, el presidente de la Cámara de los Diputados y el presidente del Senado tiene una otra cantidad de plata que él puede destinar a determinados objetivos sin prestar cuentas en el año corriente del presupuesto. Se llama presupuesto secreto exactamente por eso. No es controlado por nadie, salvo por el mismo presidente de la Cámara y del Senado. Entonces, esa estructura financiera que ha nacido en 2015, pero Bolsonaro ha desarrollado eso hasta el límite del absurdo. Estamos hablando de alguna cosa como 5.000 millones de dólares anuales. Imagínate.
que los De parlamentarios... lo que no se sabe absolutamente nada. Y los parlamentarios pueden hacer lo que quieran con esa plata, lo que quieren. 50% para la salud, pero ¿qué hacen con eso de la salud? Ponen esa plata en su base electoral. Entonces, con eso, el grupo político mayoritario en el Parlamento, que se llama Centrão, el centro grande, digamos, para una traducción mal hecha, que es el grupo fisiológico de derecha que controla el Parlamento hace muchos y muchos años, ese grupo mantiene una base importante y en ese momento es aliado de Bolsonaro, porque Bolsonaro les facilitó la vida, les facilitó la plata, ¿no? Entonces, eso explica por qué Bolsonaro sigue teniendo mayoría parlamentaria. Ese va a ser otro problema para el gobierno entrante. Para el nuevo gobierno. ¿Cómo superar esa basura? O sea, una situación increíble en la cual el Parlamento... Tendrían que comenzar por reformarlo. Claro. Y eso Pero no es para fácil. eso se necesita también el Congreso. Claro, Claro. es el tema. O sea, es un ciclo vicioso muy difícil de superar si no tiene una mayoría parlamentaria de izquierda. Ese es un problema grave, muy grave, incluso para la gestión del Poder Ejecutivo, porque con 5.000 millones de dólares el Parlamento gobierna. No es el gobierno que gobierna. El Parlamento tiene más plata para inversiones que el gobierno, o que muchos ministerios del gobierno. Como bien dices, esto solamente sucede en Claro. Brasil. Vamos a hablar ahora en términos Eso y una electorales. frutica que se llama jabuticaba. ¿Cómo se Solamente- llama? Jabuticaba. Jabuticaba. Solamente hay en Brasil. Ay, bueno, habrá que ir para conocerla. Vamos a hablar en términos electorales. Hay un tuit de André Vieira que nos recuerda cómo están las encuestas. Vamos a verlo. Allí está. Encuesta del banco BTG Pactual. Lula da Silva tiene 47,7%, Jair Bolsonaro 36,6% de los votos válidos para las elecciones de octubre. Además, Lula vencerá a cualquier candidato en un posible balotaje. Este es un tuit de hoy de nuestro corresponsal en Río de Janeiro, André Vieira. Primero preguntarte, en este mar de encuestas, Breno, BTG Pactual, ¿qué es? BTG Pactual es un banco. Él contrata un instituto de encuestas, una encuestadora. El caso del BTG Pactual, yo no me acuerdo bien cuál es la encuestadora, quizás sea una encuestadora importante de Pernambuco. Te lo pregunto porque, claro, hay un mar de encuestas y IPEC. sobre ellas se generan desconfianzas. Sin embargo, esta goza de prestigio y lo que da es una mayor amplitud a Lula en las elecciones de octubre sobre Bolsonaro. Mira, hay encuestas incluso con más, que son encuestadoras más importantes, con más tradición en el país, y que dan una ventaja aún más grande que esa. ¿De cuánto? De 17, 18%, ya con Lula Mucho más. ganando en primera vuelta. El escenario actual, digamos, haciendo un promedio de las encuestadoras con más legitimidad en la historia del país, pone Lula al borde de una victoria en la primera vuelta. Lula estaría hoy ahí, digamos, con 50% a 55% de los votos válidos. Gana en Brasil en primera vuelta quien tiene 50% más uno de los válidos. Fuera los blancos y los nulos, No los nulos. los válidos. Se tiene más votos que todos sus adversarios sumados, gana las elecciones en primera vuelta. Entonces Lula está muy cercano de una victoria en primera vuelta. Claro, tenemos aún más de 3 meses de campaña. Todo puede ocurrir. En nuestra Latinoamérica nadie se muere de aburrimiento. Los hechos políticos son siempre muy veloces. Pero ¿qué sería en lo peor una- que pudiera suceder? Y no quiero no quisiera nombrar lo que puede suceder, además que es tan trágico en nuestra América Latina, no Claro. lo quiero ni siquiera nombrar. Pero políticamente, ¿qué podría ser lo peor que puede Algo suceder? fuera de Si la es norma. que el propio expresidente Lula le ha pasado de todo y a Brasil le ha pasado de todo en los últimos años. Algo completamente fuera de la normalidad. Algo que no es siquiera imaginable. ¿Un autogolpe de Estado del Un presidente alto Bolsonaro? golpe puede ser una tentativa, pero yo no creo que Bolsonaro tenga base para que un golpe sea victorioso. No es fácil un golpe de Estado. Un golpe de Estado necesita de apoyo social, necesita de apoyo de los medios de comunicación, necesita de un consenso de la burguesía interna y de los centros ¿Pero capitalistas tendría los fundamentales. militares para hacerlo? Yo creo que los militares... ¿Se lanzarían a ese desafío? Sería una aventura demasiada. Los militares tendrían que reemplazar.
la inexistencia de apoyo social interno e internacional por mucha violencia. Los militares no creo que van a pagar esa cuenta. No creo que haya entre ellos unidad para eso. No creo que, claro, aventuras son posibles. Bolsonaro puede tentar alguna aventura. Puede hacer como Trump, un motín después de las en el elecciones. Capitolio, por ejemplo, a claro, ver qué le sale. Que no es propiamente un golpe de Estado, que es un mensaje para su base social lo que hizo Trump. O sea, un golpe de Estado, en Latinoamérica nosotros conocemos golpe de Estado. Incluso hay un chiste de que no hay golpe de Estado en Estados Unidos porque no hay embajada americana por allá, ¿no? Nosotros sabemos cuál es un golpe de Estado. Sí. O sea, un golpe de Estado no es un motín del Parlamento. Un golpe de Estado clásico es una operación de guerra contra el pueblo, ¿no? Y una operación por la cual las Fuerzas Armadas ponen bajo su control todas las instituciones del Estado. Y eso no es sencillo. Eso exige condiciones de fuerza que no creo que Bolsonaro a esa altura las tenga. Eso sería uno de los peores escenarios. En tanto, según las encuestas, el expresidente Lula sería el próximo presidente del país. Claro. Pero también, esto según las encuestas, ahora en la vida real y en la política, ¿eso se traduce también en este escenario de la real política? Sí, yo creo que camina para eso. Esa es la tendencia política. Uno no puede jamás afirmar sobre el futuro, Sí. pero se puede decir que la En el escenario. tendencia de ese escenario es una victoria de Lula, y te voy a decir más. La tendencia es de victoria en primera vuelta, porque hay un fenómeno que las encuestas empiezan a registrar, que es muy importante para cualquier uno que tenga alguna experiencia con encuestas. Lula ahora ya está ganando lo llamado voto resignado. ¿Qué es el voto resignado? De alguien que no tiene simpatía por Lula, que no apoya sus ideas, que no ha apoyado sus gobiernos, pero que considera que Lula es el voto posible para virar esa página del país que es Bolsonaro. Entonces Lula empieza a ganar el voto de quien no está con él. No es el voto de un incondicional pro Lula, es un voto crítico, un voto de sectores de la sociedad que no tiene simpatía, que quizás en el 1 de enero, en la asunción de Lula, ya van a estar en la oposición, pero que en ese momento decían virar la página Bolsonaro. Entonces, las encuestas empiezan a registrar ese fenómeno. Claro, vuelvo a repetir, tenemos casi 100 días hasta las elecciones. Tendencias pueden ser revertidas, claro, si hay una sucesión de hechos positivos en favor de Bolsonaro, pero no es lo que está ocurriendo. No es eso lo que está ocurriendo. Esto va de escándalo, de corrupción en corrupción y la crisis económica. Que es lo fundamental, es una brutalidad lo que se ocurre en Brasil. O sea, aunque los ricos ganan plata como jamás ganaron en sus vidas, pero la mayoría de la población vive en una situación muy precaria. Estamos hablando de 125 millones de personas en la miseria. Wow. De 33 millones que tienen hambre. Estamos hablando, cuando se habla de 125 millones en la miseria, estamos hablando de una población 5 veces la de Venezuela viviendo en la miseria. Entonces, son fenómenos sociales de mucha amplitud y eso no hay más tiempo para sanarlo. O sea, aunque Bolsonaro logre algunos hechos económicos positivos y esos hechos no están llegando, el tiempo ya no es suficiente para que esos hechos económicos repercutan electoralmente. Brasil es un país continental. En un país chico, un hecho económico positivo repercute en 2 o 3 semanas. En un país continental y muy heterogéneo como Brasil, un hecho económico positivo tarda 1, 2, 3 meses hasta que se consolide como un hecho político. El tiempo hoy es un problema para Bolsonaro. Muchísimas gracias, Breno, por este análisis. Así van las cosas hasta este momento. Vamos a seguir pendientes a ver qué es lo que sucede. Bien dices, quedan 3 meses aún para estas elecciones. Claro. Y muchas cosas pasan y diariamente en Brasil. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, este miércoles el presidente electo Gustavo Petro se reunió con su principal adversario político, máximo representante de la extrema derecha, el expresidente Álvaro Uribe. Reforma tributaria, salud, seguridad fueron algunos de los temas tratados. Analizamos sus implicaciones. Al volver en Es Noticia.
En Noticia Colombia, el presidente electo Gustavo Petro se reúne con el expresidente Álvaro Uribe, representante de la extrema derecha, su principal adversario. Son los primeros pasos para la construcción del diálogo nacional que aspira a materializar Gustavo Petro durante su gobierno. Ya empezó el cambio. Así ven las fuerzas progresistas la reunión este miércoles entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe, algo casi impensable hace unos meses. El encuentro estaba confirmado desde la semana pasada, luego que el expresidente Uribe aceptara la invitación del presidente electo con el objetivo de construir el diálogo nacional. Petro se pronunció en Twitter para decir que anhela para el país el escenario de diálogo de las diferencias. Sostuvo que la conversación con el expresidente Uribe fue provechosa y respetuosa. Además, dijo que encontraron las diferencias y los puntos comunes y que siempre habrá un diálogo gobierno-oposición. Por su parte, Uribe, en representación de su partido, Centro Democrático, manifestó que fue un diálogo franco y respetuoso. Si hay temas en los cuales puede servir nuestro concepto para una transacción o un acuerdo, bien. Y en aquello que tengamos que discrepar, cuente con una oposición razonable. De mi parte, buscando mantener canales de diálogo. Hablaron sobre la reforma tributaria que prevé implementar Petro, pensiones para adultos mayores, salud, medio ambiente y seguridad. La reunión generó una lluvia de reacciones, natural de representaciones de una visión de país diametralmente opuesta. La de Petro, que busca las vías para acabar con el conflicto, y la del uribismo, que deja a un país sumido en la violencia y en la pobreza. Iván Cepeda, senador reelegido por el Pacto Histórico, dijo que este momento representa lo que quieren que ocurra en la vida política colombiana, en la nueva época que comenzó el pasado 19 de junio. El diálogo como la forma de resolver los problemas, encontrar los caminos de la paz y profundizar cada vez más la democracia. El senador Gustavo Bolívar, también por la coalición de izquierda, resumió su sentir en la frase: "La reconciliación está de moda". Desde la oposición, se pronunció la senadora María Fernanda Cabal. Afirmó que la reacción de Uribe fue un acto de generosidad en cuanto al juego de la democracia, y están seguros que no va a transar posiciones que no son negociables. En las últimas horas, el presidente electo también se encontró con el ahora senador electo, Rodolfo Hernández, y el ex vicepresidente y líder del Cambio Radical, Germán Vargas Lleras. Vamos con el análisis, nos acompaña para ello Daniela Garzón, investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación PARE, nos acompaña desde Bogotá. Daniela, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Tatiana, buenas noches para toda la audiencia. Muchas gracias, Daniela. Conocer de tu opinión acerca de este encuentro que generaba gran expectativa. Recordemos que históricamente y en tiempos de campaña, el mayor enemigo público y político del ahora presidente electo Gustavo Petro fue el expresidente Álvaro Uribe. Daniela. Parece que hemos perdido la comunicación con nuestra invitada, Daniela Garzón, investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación. Daniela, ¿me escuchas? Dificultades en la comunicación, intentamos unos minutos más porque lamentablemente por tiempo debemos despedir. Un encuentro que, reiteramos, generaba amplia expectativa. El presidente electo, una vez se obtiene este triunfo el pasado 19 de junio, invita al expresidente Álvaro Uribe a conversar en busca de este llamado diálogo nacional para acabar con los sectarismos, para acabar con los odios. Daniela, ¿me escuchas? Sí, sí, te estoy oyendo bien, Tatiana. Muy bien, adelante con tu reflexión al respecto. Bueno, yo creo que es bastante obvio que Gustavo Petro está buscando la manera de construir un gran acuerdo nacional y eso explica bien por qué está en este momento reuniéndose con varias personas, incluidos sus contradictores políticos. Pues para Colombia es muy bueno que dos contradictores políticos que, como tú lo decías, han sido, digamos que, enemigos públicos de vieja data, logren encontrar un punto de encuentro. Según la rueda de prensa que dio el expresidente Uribe, se abordaron varios temas importantes en esta reunión que están planteados tanto dentro de la agenda del Pacto Histórico como, digamos, que hacen parte de la agenda que el uribismo
le ha presentado al país en los años que ha sido gobierno, que implica, por ejemplo, la reforma tributaria, qué hacer con la pobreza, que en este momento es un punto neurálgico en Colombia porque tenemos 22 millones de personas en condición de pobreza. Y además dijo una cosa que me parece muy importante, y es que él espera presentar una oposición razonable y mantener un canal de diálogo abierto con Gustavo Petro, lo que pues en principio significa que se están buscando las maneras de que la contradicción política y la oposición que va a hacer el Centro Democrático desde el Congreso se haga de una manera un poco más leal que como la ha hecho en el pasado, por ejemplo, la que le hizo al gobierno de Juan Manuel Santos. Esto resulta muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que hay unos fervientes seguidores dentro del Congreso del expresidente Uribe, y a veces son más de la extrema derecha que el propio expresidente Uribe, como por ejemplo la senadora María Fernanda Cabal. ¿Cómo lograr calmar precisamente toda esa turbulencia de figuras que a través de esta retórica, sin hablar además de las acciones, y detrás de ella su esposo, le hacen tanto daño a Colombia, en un momento en lo que se está buscando es, pues eso, un diálogo nacional? Sí, yo creo que es importante tener en cuenta que igualmente el expresidente Álvaro Uribe sigue siendo como la voz que manda en el Centro Democrático, y creo que eso logra que él pueda todavía configurar como la posición del partido. Sin embargo, dado que el partido pues disminuyó su número de curules en el Congreso y salió muy maltrecho pues de la mala gestión que ha hecho Iván Duque, pues es un escenario posible, es que haya una escisión del partido y que nuevas facciones que, como tú lo has dicho, están muy a la derecha, incluso dentro del propio Partido Centro Democrático, decidan, por ejemplo, constituir nuevas organizaciones políticas. Es una posibilidad que está latente. Por ejemplo, en el caso de María Fernanda Cabal, que en este momento es la segunda senadora con mayor número de votos dentro del Centro Democrático, lo que implica que tiene una voz importante dentro del partido, pero que además viene como con un montón de contradicciones y de reclamos, porque ella estaba como candidata, digamos como precandidata presidencial, y en medio de la carrera en la que ellos eligieron como candidato a Oscar Iván Zuluaga, que finalmente renunció a su candidatura para darle paso a Federico Gutiérrez, que fue el candidato que salió de la coalición de derecha, pues ella quedó muy inconforme respecto del mecanismo que utilizó el Centro Democrático para elegir candidato. Entonces yo diría que si bien este llamado del expresidente Uribe muestra que hay una cierta voluntad política de parte de esa derecha que nos ha gobernado en los últimos 4 años, es posible que en el futuro esas facciones que están mucho más en la extrema derecha decidan armar su propia organización política, y yo creería que algún electorado podrían cosechar en Colombia, porque a pesar de que el uribismo salió muy lastimado de estas elecciones, pues sigue teniendo cantidad de votos y un afluente importante por la misma figura que representó y que ha representado Álvaro Uribe en la historia de Colombia. Eso es así, no hay forma de ocultar esa realidad. Hay una todavía cantidad de seguidores del expresidente Uribe y también de lo que se representa como extrema derecha en Colombia. Por último, Daniela, hay preocupación en algunos sectores de las víctimas, no todas se han pronunciado, pero sí, porque esto no puede plantearse como un hecho de impunidad. El expresidente Uribe está investigado, pero no por todo lo que se denuncia con respecto, por ejemplo, a las órdenes de los falsos positivos, más de 6.000 según la Jurisdicción Especial para la Paz, sino en particular por ese tren de los falsos testigos. Recordemos que además una de las víctimas es el senador Iván Cepeda. ¿Qué nos dices al respecto? Bueno, el caso del expresidente Uribe no precluyó, lo que significa que probablemente se va a alargar bastante en el tiempo. La pretensión, digamos, de la Fiscalía, que era quien tenía el caso después de que él decidió renunciar al Congreso de la República y con eso perder el fuero que hacía que su caso lo llevara a la Corte Suprema de Justicia, pidió la preclusión del caso, pero la jueza decidió que no iba a ser así, por lo cual el proceso sigue andando. Como tú bien has dicho, hay otros procesos en los cuales su nombre está involucrado, pero lamentablemente esos procesos no han avanzado, primero pues por el fuero que lo había cubierto como presidente y después como congresista, pero además porque, por ejemplo, en la Jurisdicción Especial de Paz quedó claramente especificado que los expresidentes de Colombia no iban a ser parte, por ejemplo, de las personas que tenían que comparecer ante la jurisdicción. Lo único que se ha logrado hasta el momento es que
Uribe y otros expresidentes presentaran sus testimonios a la Comisión de la Verdad, que justamente ayer presentó su informe después de 3 años y medio de trabajo, donde trata de recolectar pues una serie de causas que ellos le atribuyen a las razones del conflicto y de la violencia en Colombia, reconociendo que todos los actores que hicieron parte del conflicto, incluyendo el Estado, causaron centenares de víctimas en Colombia. Hay que decir que este proceso por falsos testigos probablemente se extenderá, no va a tener un fin rápido, precisamente por lo que decía, porque no se siguió la orden de preclusión, pero para llegar a una verdad judicial va a pasar mucho tiempo y probablemente por las dilaciones del proceso no sea muy pronto que podamos saber si el expresidente Uribe es hallado culpable o inocente y lo absuelven en medio de este proceso. Muchísimas gracias, Daniela, por el análisis. Buenas noches. Parece que hemos perdido la comunicación con nuestra invitada al final de Es Noticia. A ustedes gracias por habernos acompañado. Hasta mañana, sigan con nosotros.